Bien, ya estamos grabando. Vamos a comenzar antes de los temas de hoy. Hoy estoy recibiendo su tarea 7.1. La solución se las comparto el miércoles y el miércoles también la revisamos. Espero que ya también para el miércoles ya esté calificada. Se van a llevar hoy la tarea 7.2 para completar los temas del capítulo 7. Si van a Classroom, en estos momentos la voy a subir. Sí, ya aparece en Classroom. Esa tarea 7.2 de nuevo tiene dos partes y en función de su número de listas van a ser una de las dos. Esa tarea 7.2 es para el viernes, no para el miércoles, es para el viernes. Y entonces, pues su solución la estaremos platicando el próximo lunes. Eso respecto a las tareas. Vamos a hacer la segunda parte del examen teórico. ¿Alguna pregunta? De mi parte, no, No, profe, todo bien. Muy bueno, muy bien, pues. Entonces, bueno, vamos a hacer el examen. Va a ser un procedimiento muy parecido al anterior. Ahorita les voy aquí en el chat de Meet a dejar la liga del formulario en el momento en que les deje el chat. Entonces, comenzamos el examen. De nuevo son 10 preguntas de opción múltiple y van a tener 15 minutos. De nuevo les voy voy a poner un contador del tiempo para llevar ese control. ¿De acuerdo? Vamos a ver si ya está todo el mundo. Sí, 32 personas. Creo que ya estamos todos. Entonces, dejen ir a donde tengo el examen y copiar la liga. Bien. Ya tienen la liga en el chat de Meet y pueden comenzar.
La, el profe, Sí, dime. ¿Hay alguna pregunta? se me cerró mi examen, Ayman. Sí puedo volverlo a abrir, ¿verdad? Este, no sé. Déjame. Déjeme checo, si no le aviso, ¿sí? Sí. Gracias.
Bien, se acabó el tiempo, por favor envíen su examen. Seis, 17. Treinta respuestas, ya son todos. 32. Bien, ya voy a bloquear la recepción de respuestas. Se acabó. Bien, vamos a continuar. Para la clase del miércoles revisamos las preguntas del examen. Bueno, entonces ya hablamos de las tareas y hicimos el examen, pues vamos a los temas del día de hoy, que es equilibrio de fases para sustancias puras. Equilibrio de fases para sustancias puras. Bueno, algo en lo que nos vamos a dar cuenta el día de hoy es que la energía de Gibbs se va a convertir en nuestro criterio de equilibrio, en principio. Después lo vamos a tener que ir modificando, pero también tendremos que explicar las razones de por qué lo tenemos que ir modificando. En este diagrama, un diagrama presión contra temperatura para una sustancia pura, vemos las tres líneas que se llaman líneas de coexistencia. Sobre esas líneas de coexistencia son los únicos puntos en donde pueden coexistir, por ejemplo, un líquido en equilibrio con un vapor o un sólido en equilibrio con un líquido, incluso un vapor en equilibrio con un sólido. Y ahí podemos ubicar fácilmente el llamado punto triple en donde coexisten sólidos, líquidos y vapor. En un diagrama presión contra temperatura es a volumen específico constante, es decir, si cambiamos el volumen específico, podríamos encontrar nuevos puntos y nuevos puntos triples, es decir, en otro tipo de diagramas que podemos encontrar en el capítulo 3, cuando hablamos de ese tema, veíamos que más que un punto triple existía una línea triple. El resto de los puntos fuera de esas líneas de coexistencia, pues solamente existe una fase, la más estable, ¿sí? Y no tendremos equilibrio de fase. Nuestro tema es cómo ubicar esos puntos, cómo ubicar los puntos donde sí hay equilibrio de fases y cómo darme cuenta que hay zonas en donde solo puede existir una fase. Entonces, nuestro objetivo es desarrollar un criterio que nos responda a esas preguntas. Y es precisamente la segunda ley de la termodinámica quien nos da una idea de cómo responder a esa pregunta. Vimos en los capítulos anteriores, pasados, que la entropía se relaciona con la direccionalidad de los procesos. Entonces, pues es la entropía, la segunda ley, la que nos dice si ese proceso
se puede mover en esa dirección o no se puede mover en esa dirección. Es decir, el equilibrio representa el estado en el que el sistema no tiene tendencia a cambiar, no hay más direccionalidad. Eso no lo puede decir la segunda ley. Dicho eso, pues eso quiere decir que el estado de equilibrio se va a producir cuando la entropía del universo es máxima. Y dirán, pues se resolvió nuestro problema. Nuestro criterio de equilibrio es la entropía, ¿sí? Pero un detalle es la entropía del universo, no la entropía del sistema. Y eso es muy poco conveniente hablando en cálculos, porque tenemos siempre que estar haciendo cálculos de la entropía del universo y no siempre es fácil tener los datos exactos de lo que sucede con los alrededores. O sea, hay que hacer doble cálculo de entropía, la entropía de los alrededores y la entropía del sistema. Y esta parte de estar haciendo cálculos de la entropía de los alrededores, no es que sean matemáticamente más complicados que hacer los cálculos de la entropía del sistema, sino es más complicado tener esa información. Es por esa razón que se desecha rápidamente la entropía como criterio de equilibrio, pero sí la entropía nos dice mucho sobre el equilibrio, ¿sí? Entonces, nos vamos ahorita a dar cuenta que es una nueva propiedad, la energía de Gibbs, la que nos puede dar toda esa información. La energía de Gibbs es útil, bueno, más bien, esa propiedad es útil con solo calcular la energía de Gibbs de cada fase del sistema, ¿sí? Podemos determinar si las dos fases son estables o si no lo están. Pero vamos viendo la parte matemática de cómo es que la energía de Gibbs nos va a dar esa información. De nuevo vamos a platicarlo para un problema relativamente sencillo, que como muchas veces en este curso, las conclusiones que obtenemos para ese sistema sencillo, que es el sistema cerrado, son de aplicación general. Consideremos un sistema cerrado compuesto por una especie pura I. Se encuentra en equilibrio mecánico y térmico, por lo tanto a temperatura constante y a presión constante. Para ese caso yo puedo escribir la primera ley de esta forma, dQ menos P de BI. ¿Sí? De aquí en adelante vamos a utilizar mucho el subíndice I para indicar que el análisis lo hacemos sobre una especie pura, sobre todo ahora que entremos a mezclas. Debido al equilibrio, que el dP es igual a 0, podemos restar de B de P al lado derecho de la ecuación. Y entonces, si escribo dQ menos P de B y le resto menos B de P, que es 0, pues puedo escribir mi ecuación como diferencial de P por B. Ahorita vamos a ver cuál es la ventaja en el desarrollo de escribirlo de esta forma. La ventaja es que a ese término del lado izquierdo lo puedo sustituir por la definición de la entalpía, ¿sí? Entonces, dQ es igual a dH. Aparte, por segunda ley sabemos que ds es mayor que dQ o dt. Entonces, resolviendo para dQ, resolviendo esta desigualdad para dQ, bueno, no es directo. A ver, déjenme corregir las flechas. Más bien relacionando dQ con dH y desplegando la desigualdad, ahora sí puedo decir que la relación dH menos TdS siempre es menor o igual que 0. Pero si revisamos nuestra red termodinámica, esta relación dH menos TdS es lo que conocemos como energía de Gibbs. Revisan en las primeras ecuaciones que tenemos del capítulo 6, en las relaciones fundamentales, y ahí vamos a tener una relación fundamental
para la energía de Gibbs. Bueno, aquí está todavía en forma de diferenciales, H menos TS, pero tomando en cuenta también el equilibrio térmico, que de T es igual a 0, el término S de T se puede restar del lado derecho y entonces podemos reescribir como diferencial de H menos TS. Bueno, pues lo que está dentro de este paréntesis es lo que conocemos como la energía de Gibbs. Y el diferencial de G es el que tenemos que cuidar que sea menor o igual que 0 para decir que estamos en una situación de equilibrio. ¿Bien? Entonces, aquí tenemos nuestro primer criterio de equilibrio. Y, muy interesante, ahorita lo veremos en una gráfica, combina las dos leyes. Tiene aquí la primera ley y aquí está la segunda ley. Los subíndices T y P nos recuerdan que esa expresión de equilibrio solo es válido también en equilibrio térmico y en equilibrio mecánico, es decir, a temperatura y presión constante. Y lo podemos leer como viene en este párrafo. Para un proceso espontáneo, la energía de un Gibbs de un sistema a temperatura y presión constante siempre disminuye o se mantiene igual, pero nunca aumenta. Recuerden que entre paréntesis o se mantiene igual tiene que ver con los procesos reversibles. El siempre disminuye tiene que ver con los procesos irreversibles. Y el nunca aumenta es para recordarnos que si algún cálculo me da que aumenta, pues estamos hablando de un proceso imposible. Por lo tanto, si siempre disminuye, el equilibrio se produce cuando se minimiza la energía de Gibbs. Vamos desarrollando esa ecuación para dos fases. Imagínense que tengo un equilibrio de dos fases, la fase alfa, la fase beta, todavía no podría ser cualquiera de nuestras fases líquidas, sólidas o vapor. Recuerden que incluso podría ser dos fases líquidas. Pero bueno, vamos a hablar en general de la fase alfa, la fase beta. Entonces la energía de Gibbs, de la especie pura I que se puede encontrar en la fase alfa y en la fase beta, yo la puedo escribir de la siguiente forma en función de la cantidad de moles que tenemos de la sustancia I en cada fase, ¿sí? Moles por G de la fase alfa más moles por G de la fase beta. Si diferenciamos esta expresión la diferenciamos, entonces tengo un diferencial de una suma, pero cada elemento de la suma es un producto. Entonces, cuando desarrollo el diferencial es n por diferencial de g, más g por diferencial de n, más n por diferencial de g, y más g por diferencial de n. ¿Sí? Los diferenciales de n no pueden ser 0, porque si los diferenciales de n fueran 0, pues no tendríamos materia, no tendríamos problema, ¿sí? Pero por el criterio de equilibrio, ahorita vamos a ver que esta parte de n por los diferenciales de g se eliminan, son 0. Entonces, me quedo con este par de términos que tienen que ser menores o igual a 0. Bueno, antes de continuar, dos propiedades independientes condicionan el estado de cada fase de una sustancia pura U y entonces a una temperatura dada y a una presión dada, GI y GB son constantes. Si GI y GB son constantes, sus diferenciales de la primera parte y de la segunda parte de la tercera parte son 0. ¿Sí? Pero les decía, esta parte no puede ser 0 porque tenemos moles de una fase pasando a otra cuando no estamos en equilibrio. Entonces nos quedamos con la segunda y la tercera parte. Ahora, puesto que tenemos un sistema cerrado y las moléculas que dejan una fase necesariamente tienen que pasar a otra, es decir, si alfa es fase líquida y beta es fase vapor, y en un sistema cerrado, si
cierta cantidad de materia deja de ser fase líquida, pues no le queda otra más que pasar a fase vapor. No puede escapar del sistema, no puede desaparecer. Si hay transferencia, nada más puede ser de alfa a beta o de beta a alfa. Si se crea fase alfa, pues desaparece fase beta o viceversa. Entonces, sustituyendo este detalle en la ecuación anterior de que estos diferenciales son iguales pero de signo contrario, entonces puedo simplificar a que la diferencia de energías de Gibbs por el diferencial de n tiene que ser menor o igual a 0. Aquí lo escribí con beta, lo pude haber escrito con alfa, simplemente un cambio de signo. Pero de nuevo, este diferencial de n no puede ser 0. ¿Sí? No puede ser 0 porque si no, no tendríamos problema, no tendríamos masa con la cual estar trabajando. Nomás fíjense un detalle. Físicamente, la especie I se transfiere de la fase B a la fase A, alfa. Si moles de I se transfieren de la beta a la fase, a la alfa, baja la energía de Gibbs del sistema. Las especies se transfieren hasta que solo esté presente fase A alfa y no tendremos equilibrio de fases. Puede suceder lo contrario. Si GI alfa es más grande que GI beta, entonces solo fase beta está presente en el equilibrio. Sin embargo, si las energías de Gibbs de ambas fases son iguales, tenemos equilibrio, es decir, no existe ningún impulso para el cambio y eso solo bajo esa condición es posible el equilibrio. Entonces va a haber equilibrio si estas G son iguales. Si no son iguales, va a haber tendencia, si beta es más grande que alfa, tendencia a que beta pase a alfa. Si es lo contrario, tendencia a que beta pase, no, al contrario, a que alfa pase a beta. Por lo tanto, el criterio de equilibrio es cuando la energía de Gibbs es la menor posible, que sea un mínimo, y entonces ahí es donde las energías de Gibbs coinciden. Recuerden que esto es muy parecido a lo que ya platicamos con el equilibrio térmico y el equilibrio mecánico. La temperatura en la fase alfa tiene que ser igual a la temperatura en la fase beta, la presión en la fase alfa tiene que ser igual a la presión en la fase beta, pero por fin encontramos qué tenemos que calcular y qué debe ser igual para hablar de un equilibrio químico. Son las energías de Gibbs. Las energías de Gibbs de mi sustancia I. Este es un detalle muy importante. Ahorita estoy en un tema con sustancias puras, entonces es la energía de Gibbs de mi sustancia en mi problema. Pero en las próximas clases que pasemos a mezclas, tenemos que verificar las energías de Gibbs de cada componente de la mezcla. Pero bueno, eso vendrá después. Fíjense qué papel juega la energía interna en forma de entalpía y la entropía en el equilibrio de fases. Si yo tengo, bueno, aquí el diagrama me está queriendo decir que tengo una fase sólida, un cristal A y una fase gaseosa, un gas ideal, entonces parte de A puede pasar al gas en forma de gas o incorporarse al cristal. Bueno, podría haberse platicado líquido, gas, no pasa nada. Lo que quiero que pongan atención es que si yo analizo las propiedades termodinámicas de la sustancia pura A, la entalpía de esa sustancia en función de la concentración va moles de A en fase vapor respecto a los moles totales. Es una línea recta que va, bueno, cuando no hay presencia de moles de A, pues obviamente la entalpía es 0, pero conforme aumenta las moles del vapor respecto a los moles totales, esto va en aumento siempre, una línea recta con pendiente positiva. En cambio, el producto temperatura por entropía no es exactamente una línea recta, pero también es una curva
que va del 0,0 cuando no tienes presencia de A en fase vapor, a cuando el 100% es fase vapor. Es una curva que siempre va aumentando su valor T por ese A. Pero la definición de G no es la suma de esos par de valores, es la resta. Entonces, cuando restamos, pues hay zonas donde esa resta el resultado de esa resta es negativa. Bueno, hay un punto, obviamente, el resto es 0, pero aquí, en estos mínimos, tenemos el equilibrio, porque en esos mínimos, cuando GA es mínimo, se da el DGA igual a 0. ¿Sí? Si nos salimos de esta zona, entonces ya de ahí en adelante la suma siempre aumenta, podría dejar la zona negativa y darnos un resultado positivo. Pero si yo quiero contestar dónde se da el equilibrio, es en este punto. ¿Sí? Obviamente eso aplica para una temperatura dada, para una presión dada, para una sustancia pura A en particular. Habría que ir por toda esa información para el vapor, tener información del vapor A, de B también, porque aquí tenemos una mezcla de A con B, y aunque B no participa del cambio de fase, pues está presente en la mezcla de los gases ideales. Bueno, eso también tiene que ver con lo que platicamos la próxima clase. Pero si observamos nada más a A, encontramos que hay un mínimo, ¿sí? Y el mínimo tiene que ver con cómo se comporta la función entalpía y cómo se comporta la función, no la entropía, sino el producto T por S. ¿Sí? Entonces va a haber un punto donde T por S es mayor, aunque es siempre positivo, que entalpía. Esta diferencia es la mayor posible y me va a dar el punto menor, ¿sí? Que implica un diferencial de G igual a 0. Entonces matemáticamente es una combinación de los efectos de ambas leyes. Podría haber otras sustancias que se comporten completamente diferente, ¿sí? Entonces, en algunos el equilibrio se desplaza por acá, el otro el equilibrio se desplaza a fracciones mayores de vapor, etcétera, ¿sí? Incluso vamos a tener, ya después veremos, situaciones de múltiples equilibrios. Pero matemáticamente es la combinación de primera ley con segunda ley encerradas en la G, la que define nuestro equilibrio. Bueno, y aquí es donde aparece la ecuación de Clapeyron como una ecuación muy simple, adecuada para calcular equilibrios para una sustancia pura. De la regla de fases de Gibbs que platicamos hace mucho, sabemos que la presión y la temperatura no son independientes para una especie pura que existe en dos fases, ¿sí? Entonces, queremos desarrollar una expresión que relacione la presión a la que pueden coexistir dos fases con la temperatura del sistema. Si a mi presión del problema, ¿cuál es la temperatura de coexistencia? O viceversa, si yo tengo una temperatura, quiero saber cuál es esa presión en que coexisten, esa presión de equilibrio en que coexisten ambas fases. Y para que utilicemos la ecuación de Clapeyron, pues para calcular cómo cambia la presión de saturación de una sustancia con la temperatura, por ejemplo. Recuerden que la presión de saturación es la presión a la que una especie pura cambia de una fase a otra a una temperatura determinada. Dirán, tengo tablas para hacer esto, pero sí, solo tienes tablas del agua. Yo lo quiero hacer con muchas otras sustancias. Vamos a platicarlo de nuevo con la fase alfa y con la fase beta, porque otro detalle, la ecuación de Clapeyron en principio es una ecuación general que aplica para cualquier fase, para cualquier sustancia. Ustedes dirán, yo recuerdo una ecuación de Clapeyron que decía que era para líquidos y para vapores. No,
La que recuerdas es la ecuación de Clausius-Clapeyron. Esa sí es exclusiva para un equilibrio líquido-vapor, pero la de Clapeyron no. La de Clapeyron es general. Entonces la de Clapeyron la tengo que plantear para cualquier fase alfa y para cualquier fase beta. Fíjense, sí, el problema es encontrar dónde coexisten, dónde se encuentran esas líneas de coexistencia, porque hay áreas muy amplias donde solo tenemos alfa, áreas muy amplias donde solamente tenemos beta bajo ciertas condiciones, pero una zona, bueno, una línea muy fina en donde coexisten, ¿sí? La línea de coexistencia que ya habíamos encontrado antes. Fíjense en este diagrama G contra temperatura, pues aquí en esta parte a G mayores coexiste alfa y no tenemos alfa y no beta, ¿sí? No, perdón, al contrario, como se minimiza, tenemos beta, pero no alfa. En cambio, a G menores, pero temperaturas mayores, alfa, la que se encuentra abajo, la gris, es la más estable respecto a beta. Pero solo coinciden aquí. Y así es como podríamos trazar superficies para cada fase. La intersección de dos superficies es lo que llamamos línea de coexistencia y representan las condiciones a las que se satisface el criterio de equilibrio. Las G son iguales y las dos fases coinciden, es decir, este criterio de equilibrio. Por acá arriba fase beta, por acá fase alfa. Solamente sobre esta línea tenemos la línea de coexistencia. Ahora, la línea de coexistencia, tú tienes diferentes puntos en donde pueden coexistir en equilibrio, pero si analizas un par de puntos que estén muy cercanos entre sí, separados nada más por un diferencial, te puede ayudar a sacar unas conclusiones que nos van a servir para plantear la ecuación de Clapeyron. Es decir, G más diferencial de G en fase alfa, pues es igual a G beta más diferencial de G beta, ¿sí? Si la distancia diferencial es diferencial. A la izquierda de la línea de coexistencia, la fase beta tiene la energía mínima, ¿sí? A la derecha solo existirá la fase alfa. Y tenemos que encontrar esa línea donde coexisten. Si conocemos la temperatura y la presión de equilibrio de un sistema de dos fases, pues nos gustaría poder calcular cuánto deberá de cambiar la presión para que cualquier cambio de temperatura se pueda permanecer en equilibrio de fases. Para un cambio diferencial en la temperatura de equilibrio de T, se puede calcular un cambio de la presión de equilibrio de P, porque el criterio de equilibrio debe ser válido a lo largo de ambos puntos de existencia. Es la ecuación que les mostré hace un momento. Como en la línea de coexistencia es válida esa ecuación y el criterio de equilibrio nos dice que las G's coinciden, entonces los diferenciales también tienen que coincidir, ¿sí? No era obvio, no era directo, pero con esta sencilla prueba nos damos cuenta que también los diferenciales son iguales. Y de esto nos aprovecharemos, de esta ecuación donde los diferenciales son iguales. Sustituimos las definiciones de G, que es B de P, en forma diferencial, B de P menos S de T para la fase alfa, y tiene que ser igual para la fase beta. Y entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a separar dp y acomodarla en el numerador. Y voy a separar dt en un término común y separarlo en el denominador. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar en el numerador una diferencia de entropías y en el denominador una diferencia de volúmenes específicos, ¿sí? De la misma sustancia, pero en diferente fase.
aplicando el criterio de equilibrio de que las G son iguales, es decir, que H menos TS es igual a H menos TS, una para fase beta y otra para fase alfa, puedo para esta ecuación despejar la diferencia de entropías, ¿sí? Entonces aquí está una entropía, aquí está otro, las despejo y en vez de escribir entropías, escribo una relación de entalpía sobre T. Bueno, es esta ecuación. Y esta diferencia de entropía me la voy a llevar a la ecuación que tenía arriba. Entonces, dP sobre dt, bueno, esta es la misma y esta es la que me voy a llevar. No, todavía no. Lo voy a hacer más acá abajo. Esta es la que tenía, me lo voy a llevar acá abajo. Y ahí está, la diferencia de entalpías entre la temperatura. Y esto es lo que ya conocemos, la ecuación de Clapeyron. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, se llamó ecuación de Clapeyron cuando quitamos la entropía, ¿sí? Y la sustituimos por las entalpías. Pero esta ecuación de Clapeyron, les recuerdo, es general, es la entalpía de cualquier fase líquida, sólida, vapor, de cualquier fase beta también, líquida, sólida y vapor. Necesito entonces informes para poder resolver esto. Necesito funciones de entalpía en la fase que me interesa, funciones o ecuaciones de estado para volúmenes específicos y conocer la temperatura a la cual me interesa ubicar el equilibrio. Y entonces resolver una ecuación diferencial del cambio de P respecto a T. Dirán, bueno, ¿y dónde aparece presión? Aquí aparece la temperatura, pero estas funciones entalpía y estas funciones volumen específico, ustedes lo vieron de la red termodinámica, pudieran quedar en función de presión y temperatura. Yo puedo resolver mi entalpía en función de la temperatura y la presión y sustituir en estos paréntesis. Son funciones, no es tanto que sean datos que vamos a sacar de tablas. Esas tablas no existen. La ecuación de Clapeyron entonces relaciona la pendiente de la curva de coexistencia con la entalpía, numerador, y con los cambios de volumen de la transición de fase en el denominador. Y dicen, bueno, ambos datos los podemos obtener experimentalmente, el volumen específico más fácil, pero la entalpía, con la ayuda de las ecuaciones adecuadas, la podemos dejar en función de propiedades medibles, ya lo vimos en el capítulo anterior. Entonces, en otras palabras, dice el último párrafo, el cambio de presión que es necesario para mantener los equilibrios de fase en una sustancia cuando la temperatura ha cambiado por dt está dada por la ecuación de Clapeyron. Pues vamos ahora a esta ecuación de Clapeyron a aplicarla en el caso más sencillo que se nos podría plantear, y el caso más sencillo es cuando una de estas dos fases es la fase líquida y la otra fase es la fase vapor. E incluso haremos algunas simplificaciones extras, no nomás decir qué es líquido y qué es vapor. Vamos a hacer varias suposiciones. La primera suposición es una suposición que nunca nos falla, que siempre matemáticamente nos funciona porque las diferencias son grandes. Tomar en cuenta que el volumen específico de un líquido es mucho menor que el volumen específico de un vapor. Por lo tanto, despreciar el volumen específico de un líquido. Ustedes vayan a las tablas para el agua, vean los volúmenes específicos del líquido saturado que están a un lado del vapor saturado y van a ver que esto es cierto, que siempre el volumen del líquido específico es mucho menor. Entonces, vamos simplificando este detalle que generalmente no nos falla. Vamos a hacer una segunda suposición. No quiero ir a tablas a buscar los volúmenes específicos de los vapores, que sí son importantes, que no son despreciables. Y bueno, esta suposición sí nos podría traer problemas a presiones altas, pero ya saben que a presiones bajas podemos utilizar el modelo del gas ideal. Y vamos a decir que el volumen específico es igual a RT sobre P. No sé si ya en el pasado habían utilizado la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero
cada que lo utilizaron, estuvieron haciendo suposiciones de que la parte en vapor se comportaba como un gas ideal. Si eso no era cierto, pues entonces Clapeyron no nos daba buenas medidas, ¿sí? Después podríamos reescribir una ecuación similar a Clapeyron utilizando otro modelo, otra ecuación de gas más realista. Pero bueno, la que conocemos como Clapeyron utiliza el modelo del gas ideal. Con ese par de cambios, entonces la relación de P sobre dt se convierte en P por delta H de vaporización. Ya le podemos llamar vaporización porque ya especificamos que alfa y beta son líquido vapor, ¿sí? Y entre RT al cuadrado gracias a la ecuación de gases ideales. Si quiero resolver, pues separo variables, dejo del lado izquierdo las presiones y me llevo las temperaturas del lado izquierdo. Y me queda como dP sobre P, que es fácil de integrar, entre dt sobre t al cuadrado, que también es fácil de integrar. Aquí hay un detalle. Delta H no es una constante, ¿sí? Entonces, tendremos que tener información de delta H para integrarlo. Pero, es algo que Clapeyron también se brinca. Miren, para algunos libros, para algunos textos, esta ecuación ya es la que se conoce como Clapeyron con delta H general, ¿sí? Fíjense, de la integral de P sobre P, lo podemos escribir como d logaritmo de P, y la relación de T sobre T al cuadrado lo podemos reescribir como diferencial de inversa de temperatura. Es decir, podríamos ayudarnos al graficar logaritmos de presión contra inversas de temperaturas. Pero, así como está escrita Clapeyron, delta H es una función de la cual habría que buscar la mejor información posible. Sin embargo, en muchos textos para resolver problemas sencillos se hace una tercera suposición ya cuando tenemos la ecuación de Clapeyron, y es decir que delta H no dependa de la temperatura, que buscar las zonas o hacerla válida solamente en las zonas en donde podamos decir que delta H de vaporización se comporta como una constante. ¿Sí? Si hacemos válida esta tercera suposición, pues ya entonces ya está muy fácil la integral porque es el logaritmo de la relación de presiones y la diferencia de los inversos de la temperatura. Ya no tuvimos que involucrar delta H de vaporización con la inversa con el diferencial de la inversa de la temperatura, lo cual podría cambiar de manera importante la función, y la integral es muy sencilla. Esto es lo que se conoce como la ecuación de Clapeyron, pero ya integrada, ¿sí? La suposición 3 no es válida en rangos muy amplios de temperatura, ¿sí? Los resultados que nos da la ecuación de Clapeyron integrada de esta forma generalmente es muy reducida y solamente da buenos resultados cuando la diferencia entre temperatura 1 y temperatura 2 es pequeña, ¿sí? Si para nuestro problema en particular esa diferencia se vuelve importante, pues nos regresamos a la ecuación sin integrar y buscamos una función para delta H. Pero si la diferencia es de unos pocos grados, ahora no me atrevo a decir cuándo es pocos grados porque el error también depende mucho de la naturaleza química de la sustancia que estén tratando. Bueno, esta es la última versión, la versión final ya integrada de la ecuación de Clapeyron. Ahorita vemos algunos problemas resueltos. Sin embargo, para cuestiones prácticas, la ecuación de Clapeyron, su origen es primera y segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Y hacemos muchas suposiciones, pero trabajamos con primera y segunda ley para llegar a una ecuación válida bajo las tres suposiciones que hemos hecho. Sin embargo, como se podrán imaginar, los resultados pudieran no ser tan buenos.
En cuestiones prácticas, ¿qué opción tengo para tener muy buenos resultados para esas presiones de saturación sin si Classius Clapeyron me da errores? Una muy buena opción en la que utilizan prácticamente todos los autores en todos los libros de termodinámica, es una opción semi-experimental que se llama la ecuación de Antoine. La ecuación de Antoine no es una ecuación que se deriva directamente paso a paso de primera ley o de segunda ley. No, la ecuación de Antoine es una ecuación que toma la idea que dejó Classius Clapeyron. Fíjense, Antoine lo que dice: una relación de presiones en forma logarítmica es igual a una función de la temperatura en una relación inversa. ¿Sí? Entonces, Antoine se pone a hacer experimentos y trabajando con una ecuación matemática parecida, similar a la de Classius Clapeyron, pero con parámetros semi-experimentales que no son necesariamente ni delta H ni R, tienen que ver con delta H, con R, yo creo que en el fondo tienen que ver con eso, pero aquí los trata como parámetros matemáticos, hace experimentos y cuadra sus experimentos con esos parámetros. ¿Sí? Y como está en base a experimentos, pues esos parámetros empíricos A, B y C, que están disponibles para una gran cantidad de fluidos, te dan resultados mucho mejores, es decir, o sea, resultados prácticamente de acuerdo a los experimentos. ¿Sí? La ecuación de Antoine es una ecuación empírica. ¿Sí? Tiene la forma matemática de la ecuación de Classius Clapeyron derivada de la primera y de la segunda ley. Vean, yo puedo reescribir Classius Clapeyron y dejarlo en función de una constante que prácticamente es la de Antoine, y delta H de vaporización y R pues se repartirían entre la información que está en B y C. Hay relaciones más complejas en la literatura, más complejas que Classius Clapeyron, más complejas que Antoine, pero trabajar con Antoine es suficiente. En prácticamente cualquier libro de termodinámica, para las sustancias puras clásicas comunes, encontramos los coeficientes A, B y C de Antoine. Sabemos que detrás de esas A, B y C, para las sustancias que te interese, para el agua, para el nitrógeno, para el dióxido de carbono, hay experimentos que lo respaldan y el valor que te va a dar Antoine va a ser muy bueno, ¿sí? Independientemente de si nos estamos si estamos comparando dos puntos de temperatura bastante alejados, lo cual no podemos decir de la ecuación de Clausius. Entonces van a ver, el día de hoy estamos platicando de Clausius Clapeyron, pero no, yo creo que no lo volveremos a nombrar en el resto del curso, no lo volveremos a utilizar, pero sí varias veces en el resto del curso vamos a tener que recurrir a la ecuación de Antoine para tener unos buenos datos de presión, de saturación, de presiones en el equilibrio. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de los ejemplos, hay un PDF que van a encontrar en Classroom que es este PDF que lo encuentran en Classroom, que este texto, no lo voy a leer obviamente, ahí se los encargo a ustedes, da una mejor explicación más detallada que lo que acabo de platicar de la relación entalpía y temperatura por entropía, es decir, de la relación de la energía de Gibbs con el equilibrio. ¿Sí?
básicamente estos párrafos explican con mayor detalle lo que acabo de platicar de la relación matemática que hay entre primera y segunda ley con el equilibrio, ¿sí? Este archivo ya se encuentra en Classroom. Y también en Classroom encuentran este par de problemas resueltos sobre la ecuación de Clapeyron. El primero dice, mediante la ecuación de Clapeyron, estime el valor de la entalpía de vaporización del refrigerante 134A a 20 grados centígrados y compáralo con el valor que encuentra en tablas. Bueno, plantea la ecuación de Clapeyron. Aquí, BLB es la diferencia entre el vapor de la fase vapor menos el vapor de la fase líquida. Vamos a tablas de refrigerante que las tenemos y buscamos ese par de datos. Luego también vamos a, como tenemos aquí, en este problema nos estamos aprovechando que tenemos tablas del refrigerante. Voy por las presiones. Voy por las presiones de saturación y las encuentro. La diferencia de temperaturas. Mira, aquí hay un detalle interesante. Me lo piden a 20 grados, ¿sí? Entonces yo tengo que buscar otro punto que esté, o dos puntos que estén cercanos a los 20 grados. Cuando voy a las tablas donde voy a sacar estos volúmenes específicos, estas presiones, pues veo que tengo cercanos al 20 datos a 24 y datos a 16. ¿Sí? El 20 está entre el 24 y el 16. Yo hubiera querido que mi tabla tuviera datos a 21 y a 19, pero no las tiene. Es más, yo hubiera querido, si mi problema es a 20, yo hubiera querido tener datos a 20.0001 y a 19.9999. Hubiera sido una mejor aproximación, pero no los tengo. Arriba de 20 tengo 24, abajo de 20 tengo 16. Pues en este problema trabajo con lo que tengo y es una diferencia, un delta T de 8 grados, ¿sí? Entonces busco la presión a 24, busco la presión a 16, la diferencia de volúmenes del fase líquido y vapor, esa sí la tengo a 20, y entonces el delta P sobre delta T, que no es el diferencial de P respecto a T, es simplemente una aproximación. Lo que estoy haciendo no es resolver los diferenciales, es hacer algo aproximado, que lo puedo llamar simplemente delta P sobre delta T. Entonces, delta P sobre delta T me queda en 17.7. Bueno, tengo la temperatura, tengo el delta P sobre el delta T. ¿Qué más tengo? Bueno, estos son factores de conversiones. Tengo la diferencia de volúmenes, el 0.03, y despejo la entalpía, 182.4. Cuando voy a tablas, veo que el valor era de 182.2. Vean que tantas aproximaciones Profe, de grados centígrados no fueron tan mala idea. Sí, dime. dejó en grados centígrados y no es en Kelvin, o sea, la respuesta. Aquí. Sí. Sí, pero aquí no te importa porque es una diferencia. Si lo hubiéramos hecho en grados Kelvin, nos hubiera dado el mismo resultado. Ok. Acepto que sí es, que será mala costumbre hacerlo, cada que hay una diferencia, hacerla en grados centígrados, porque luego cuando no hay diferencias se me olvida y lo sigo haciendo con grados centígrados y ahí sí hay un error. Pero aquí no hay un error porque el resultado hubiera sido el mismo, aunque sigo insistiendo que es mejor acostumbrarnos a los grados absolutos, aunque a veces es difícil y dices, bueno, hasta ¿por qué no lo hice? Pues porque mis tablas están en grados centígrados, entonces, y ya sé que el resultado va a ser el mismo, y entonces, pues ahí tenemos la
la mala costumbre o la mala costumbre de escribirlo en grados centígrados, que en este caso no tiene consecuencias, ¿sí? Pero bueno, seguiré insistiendo que mejor acostumbrarnos, si es posible, a hacer todo en grados Kelvin, y ahí ya nunca tendremos opción rango al error, ¿de acuerdo? Aunque aquí no tiene consecuencias. Bueno, como ven, en esta zona, para este refrigerante, Clasius Clapeyron, no, ni siquiera es Clasius Clapeyron. Clapeyron no fue tan mala idea, a pesar de que trabajamos con deltas y no con diferenciales. Lo malo es que pues, no lo podemos extender a cualquier temperatura, cualquier zona. Este fue a propósito un ejemplo en el que Clapeyron se vuelve una buena opción. Veamos otro problema que da un poquito más de error, porque también no es tan malo. Estime la presión de saturación del mismo refrigerante a menos 50 grados Fahrenheit con datos disponibles de tablas. El detalle de este problema es que cuando vamos a tablas vemos que solamente hay tablas hasta menos 40. Entonces las tablas no me sirven. Entonces, una idea cuando estás a temperaturas muy bajas y tus tablas no llegan a esas temperaturas, aprovéchate del dato más bajo que tengas en tablas y interpola con el uso de Clasius Clapeyron. Entonces escribo Clasius Clapeyron, presión 1 entre presión 2. Voy a decir, tengo datos a presión 1, que son los menos 40 grados centígrados, y voy a despejar para temperatura 1, y voy a despejar para temperatura 2, que son el punto que no existen tablas. Busco una entalpía de tablas, el único dato que tengo. Busco una presión a menos 40, el único dato que puedo leer en tablas. Dirán, delta H es un error, porque lo estoy leyendo a menos 40 y el cálculo que estoy queriendo hacer va de menos 40 a menos 50. Sí es cierto, es un error, pero de la forma en que hemos planteado el problema, podemos decir, pero no tengo otra opción, no tengo otra posibilidad, voy a aceptar ese error. Entonces, menos 40, menos 50, menos 40, menos 50, el único delta H al que tengo acceso, elijo una R adecuada, la presión que se lee en tablas a menos 40, y pues despejo la presión que corresponde a menos 50, y el resultado es de 5.56 PSI. De nuevo, cuando voy y busco en otro libro, en otra referencia, el valor real, encuentro que es 0.506. El error es mayor, ¿sí? Pero ubícate en una situación en donde no tenías otra opción, no estuvo tan malo el acercamiento, ¿sí? Ya después verás formas de corregir ese error, pero no es tan malo el valor que te da Clasius Clapeyron. Entonces, ahora, sobre todo en este tercer problema, sí, porque aquí no lo podemos despejar, pero en este tercer problema, ahora que lo revisen ustedes más tarde, paso a paso, para ver que está bien resuelto, vean qué respuesta dan TUA. Busquen parámetros de este refrigerante para TUA y comparanlo con el valor real, comparanlo con el valor que da Clasius Clapeyron. También vean la dificultad de un procedimiento y de otro, y pues saquen sus conclusiones, ¿de acuerdo? Bueno, Profe, sí, dime. sigo teniendo la misma duda. Lo que pasa es que lo hice en la calculadora, lo de arriba. Ajá. Entonces, le sumé al 8273.15 para que fuera sobre grado Kelvin. O sea, la respuesta que tiene usted sí me da si lo divides entre 8, pero si lo divides en grado Kelvin no da 17.7. O sea, ¿no sería ahí kilopascal sobre grado centígrado? Pero 24 en grados Kelvin menos 16 en grados Kelvin sigue dando 8. 24 más 273 menos 16 más 273 sigue dando
A ver, déjalo, algo así como usted me dice. Sí, es el 24 pues se convierte en 297, el 16 se convierte en 289 y cuando a 297 le resto 289, pues siguen siendo 8 grados. No, aquí no hay diferencia. Sí, da. Una disculpa. Bueno, si se fijan aquí es diferente. Fíjense, aquí de veras esto es interesante de ver la costumbre, de nuevo, insistir en la costumbre, que yo no lo hice en el problema anterior, pero la importancia de la costumbre de los grados absolutos. Aquí sí se tuvo que hacer en grados absolutos porque no es una diferencia, es una diferencia de sus valores inversos, ¿sí? Y ahí sí tenemos que hacerlos en grados absolutos. Entonces, bueno, mejor háganle caso a su compañero, todo en grados absolutos, y nunca nos equivocaremos. Bueno, pues esto es lo que teníamos que decir de equilibrio de sustancias puras. Dejen platicaros algo de lo que viene, del tipo de cálculos que vienen enseguida. Ya cualquier detalle, cualquier problema con equilibrio de sustancias puras, pues vamos a recurrir a la ecuación de Antoine o a la ecuación de Clausius-Clapeyron, pero el objetivo importante de este capítulo es entrarle a las mezclas, a la termodinámica de mezclas. Entonces vamos a explorar cómo tratar a esas mezclas. ¿Por qué se complica el tema con mezclas? Porque el tipo de interacciones intermoleculares presentes serán más complejas. En una especie pura, todas las interacciones moleculares son idénticas. Una molécula del tipo A se encuentra con otra molécula del tipo A y nada más. ¿Sí? En una mezcla que tiene más de una especie, sus propiedades están determinadas solo en parte por un promedio de cada una de esas interacciones, porque también habría que ver qué posibilidades hay de que la molécula A se encuentre con la molécula B, y eso tiene que ver con qué fracción mol tenemos de la molécula A y qué fracción mol tenemos de la molécula B. Pero indudablemente se van a encontrar, y aquí aparece un nuevo tipo de interacciones, que son las interacciones de la molécula I con J o A con B, como les estaba platicando. Entonces, la propiedad final de la mezcla depende de dos cosas: de la naturaleza química de cada componente, y puede ser la naturaleza química de dos sustancias, de 3, de 4, de 5, y de la cantidad, ¿sí? De la relación entre ellas. Tengo mitad y mitad, 50 y 50 de sustancia I y de sustancia J, o tengo 10% de la I y 90% de la J, o tengo 5 sustancias, 5 gases, y tengo 20% del 1, 20% del 2, 20% del 3, etcétera, o no, pues por las relaciones es muy diferente. Tengo 5% de la primera sustancia, 25% de la segunda, 35% de la tercera, etcétera, etcétera. Entonces son varios los detalles que tenemos que cuidar, pero se resumen en su naturaleza química y la cantidad presente. Miren, hay un experimento muy sencillo que ustedes pueden ver y en donde nos podemos dar cuenta por qué este tema es importante. Mezclen 50 mililitros de etanol con 20 mililitros de agua, y el resultado no son 70 mililitros de una mezcla. El resultado son 67 mililitros de una mezcla etanol y agua, ¿sí? 50 más 20 no son 67. Y no estoy diciendo que hubo pérdida de masa, es decir, si yo me voy a los moles de etanol, los contabilizo, los moles de agua los contabilizo y los vuelvo a contabilizar en mezcla, van a ser los mismos moles de agua, los mismos moles de agua
solamente mezclados, ¿sí? Los moles, las masas, se conservan. Este problema está controlado, no existe pérdida. Sin embargo, las propiedades termodinámicas cambian y el volumen es una propiedad termodinámica. 50 más 20 se compactan a 67. ¿Y por qué se compactan? Pues hay que analizar la naturaleza química del etanol y la naturaleza química del agua. ¿Qué sucede? Para los que se guardaban 70 mililitros, cuando se unen, se atraen las moléculas y se compactan, y ya no necesito de 70 mililitros para guardarlos, necesito solamente de 67. Ya veremos otros ejemplos en donde 50 mililitros de la sustancia X se mezcla con 20 mililitros de la sustancia Y, y cuando los mezclo el resultado son 72 mililitros, es decir, sus moléculas se repelen. Su naturaleza química hace que hay una especie de repulsión que provoca que necesites más espacio para guardar esa masa que nada más necesitaba de 70 mililitros de espacio, ¿sí? Sucede con volúmenes y obviamente sucede con cualquier otra propiedad termodinámica, sucede con entalpías, sucede con entropías, y como la entalpía y la entropía está presente en la energía de Gibbs, pues sucede con la energía de Gibbs y, bueno, y con cualquier otra propiedad termodinámica que se te ocurre, ¿sí? Y la pregunta es, ¿a dónde se fueron esos 3 mililitros? ¿Sí? Bueno, y aquí viene más o menos lo que les acabo de platicar. La diferencia está en las interacciones de la mezcla, ¿sí? La naturaleza química del etanol y del agua hace que se compacten las moléculas y se puedan acomodar en un volumen menor. No es un problema de masa, ¿sí? Aquí estamos haciendo a un lado el problema de masa. La masa se conserva, los volúmenes no. Cuando una sustancia, una especie se convierte en parte de una mezcla, pierde su identidad. O sea, ya no puedo distinguir qué parte de esos 70 mililitros, 67 mililitros es agua y qué parte es etanol. Sin embargo, sus propiedades originales obviamente que contribuyen a las propiedades finales de la mezcla, ¿sí? Entonces, pero el detalle es que, cómo combinar las propiedades del agua con las propiedades del etanol, ¿sí? Porque ya vi que la suma directa no es, tengo que hacerlo de otra forma, ¿sí? Entonces, en esta parte del capítulo vamos a desarrollar una forma de medir, de contabilizar qué tanto las propiedades de las especies puras, que son parte de la solución, contribuyen al valor total de esa propiedad. Y aquí vamos a empezar también a hacer énfasis en la nomenclatura, porque vamos a necesitar muchos símbolos para hacer estos cálculos. Voy a utilizar letras mayúsculas, después volveré a hacer énfasis en eso para hablar de la propiedad total de la solución. Letras mayúsculas y sin subíndices. El volumen de la mezcla, la entalpía de la mezcla, la energía interna de la mezcla, la entropía de la mezcla y la energía de Gibbs de la mezcla. Ahorita volvemos a eso de la nomenclatura, que es necesario, si no nos vamos a perder en los cálculos. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué opción tenemos para contabilizar cómo cada especie contribuye a la mezcla? Pues será a través de un nuevo formalismo que se llaman las propiedades molares parciales. A partir de hoy vamos a empezar a entender qué es una propiedad molar parcial, y en clases futuras vamos a aprender a calcular propiedades molares parciales. Primero, ¿qué es una propiedad molar parcial? En la red termodinámica vimos cómo describir matemáticamente cualquier propiedad termodinámica intensiva en función de derivadas parciales. Ahora estamos en el problema de equilibrio térmico y mecánico, y tiene sentido elegir temperatura y presión como las propiedades intensivas independientes, ¿sí?
Pero todo eso que vimos en la red termodinámica del capítulo anterior lo tenemos que extender a mezclas de composición variable, en donde además de especificar dos propiedades que nos van a convenir que sean la temperatura y la presión, también vamos a tener que considerar el número de moles de cada especie en la mezcla. Mira, ahorita para hablar en general voy a utilizar el símbolo K para representar cualquier propiedad termodinámica. Voy a platicar qué es una propiedad molar parcial y la definición a la que llevemos aplica para volúmenes, aplica para entalpías, aplica para energías de Gibbs, aplica para cualquier propiedad termodinámica. Entonces, como no voy a repetir la plática 5 veces para 5 diferentes propiedades, pues lo voy a platicar una sola vez para una propiedad K. Entonces, K puede ser entalpía, entropía, G, etc. Si utilizo K mayúsculas, va a ser volumen a secas, una entalpía, una energía interna a secas, ¿sí? Sin decir que es por unidad de algo. Si utilizo una K mayúscula, es que es una propiedad específica, eso es decir, un volumen específico, una entalpía específica, que tendrá unidades de Joule por mol o Joule por kilogramo, una energía de Gibbs específica, que también tendrá unidades de Joule sobre mol, o una entropía específica, que sería Joule por mol sobre grado Kelvin, o Joule por kilogramo sobre grado Kelvin, ¿sí? Entonces voy a hablar de propiedades K mayúscula y K minúscula. K minúscula va a ser la propiedad intensiva y K mayúscula sería la propiedad extensiva. Bien, pues el problema con una mezcla es que K depende de dos propiedades termodinámicas, temperatura y presión, pero de la presencia de muchas sustancias. Mi mezcla está formada por M sustancias, pues depende de los moles de 1, de los moles de 2, de los moles de 3, así hasta los moles de M. ¿Sí? Aquí está un ejemplo de K con el volumen o con la entalpía. Entonces, recuerdan que en las clases anteriores hice derivadas parciales para conocer H y derivaba H respecto a T y derivaba H respecto a P, pues ahora también voy a tener que derivar H respecto a los moles de 1, H respecto a los moles de 2, etcétera, etcétera. Voy a tener que derivar M veces H, voy a tener que derivar M veces volumen, aparte de las derivadas de temperatura y presión o de cualquier otro par de propiedades. Entonces, de acuerdo a la regla de las fases de Gibbs, necesito M más 2 cantidades independientes para conocer K. Y en equilibrio decidí que esa M sería presión y temperatura. Que este 2 sería presión y temperatura. Y pues M depende de si tengo una mezcla de 2 gases, de 3, de 4, de 5, etc. Una vez que se especifican esas propiedades medibles, el estado del sistema está restringido y todas las propiedades extensivas K toman valores específicos. Si ya definimos M más 2 variables, ya podemos calcular K. Es decir, ya definí que sea temperatura y presión y ya sé que mi mezcla tiene 5, 6, 7 componentes, 2 componentes, pues tengo que realizar esas 5, 6, 7 más 2 derivadas. La de K respecto a T, la de K respecto a P y la de K respecto a los moles de 1, la de K respecto a los moles de 2, etcétera, etcétera. Y fíjense un detalle muy importante. Cuando hago mis derivadas, por ejemplo, mi derivada respecto a la temperatura, debo de mantener obviamente la presión constante, pero la concentración de la mezcla también. Y cuando derivo la propiedad respecto a la presión, pues esa temperatura constante, pero también las concentraciones, las cantidades de moles se deben de mantener constantes. En cambio, cuando derivo mi propiedad respecto a los moles de la sustancia 1, debo de mantener la temperatura constante, la presión constante, pero el resto de los componentes constantes, es decir, N2 constante, N3 constante, etcétera, etcétera, hasta Nm. Vean, pues ya hice ese trabajo, pero hay que hacer ese mismo trabajo muchas veces. Tengo que resolver muchas más
derivadas parciales. Y entonces aquí es cuando sale a nuestro rescate una propiedad termodinámica que se llama las propiedades molares parciales. Nomenclatura. Voy a identificar una propiedad molar parcial por la propiedad en mayúsculas, el subíndice de qué sustancia estoy hablando y una raya en la parte superior, una letra testada, B testada, H testada, ¿sí? Pero un detalle, las propiedades molares parciales son parciales porque es un valor para el componente 1, otro valor para el componente 2, otro valor para el componente 3. Es decir, si tengo una mezcla de 3 sustancias, tengo 3 propiedades molares parciales, para N1, para N2, para N3. ¿Sí? ¿Y cómo se definen? Pues, como estaban aquí arriba, son las derivadas de la propiedad que estoy investigando respecto a los moles de la sustancia I, manteniendo el resto de las propiedades y el resto de los moles constantes. Las derivadas es respecto a los moles. Nunca, porque luego en los procedimientos se vuelve tentador hacerlo, si yo hago una derivada respecto a una fracción mol, no es una propiedad molar parcial. Es derivada respecto a los moles. ¿Sí? Volveré a insistir en ese tema después porque de veras van a ver en los problemas, se vuelve tentador. Pues hago mi derivada respecto a diferencial de y o de x, que es la fracción mol, porque es más fácil, y ahí está el resultado. No, tienen que ser derivadas respecto a los moles. Entonces, esto es un volumen molar parcial de la sustancia I. El volumen molar parcial de la sustancia I es la parcial del volumen respecto a los moles de I, manteniendo la temperatura constante, la presión constante y el resto de las sustancias, los moles de las sustancias constantes. Y esta es una entalpía molar parcial, parcial de H respecto a los moles de I, manteniendo el resto de las propiedades constantes. Hasta ahorita nada más estoy presentando la definición de la propiedad. ¿Cómo vamos a resolver esas derivadas parciales? Hacen falta como 2 días de clase para llegar a ese punto. Vamos a hacer una pausa y después verán por qué tenemos que meter otro tema antes de ver cómo resolvemos estas derivadas parciales. Entonces, en resumen, una propiedad molar parcial siempre se define a temperatura y presión constante. Siempre se define con respecto al número de moles. Y el número de moles de las otras especies se debe de mantener constante para que la derivada sea válida. Un error común, les digo, es decir, pues en vez de derivar respecto a los moles, derivo respecto a la fracción mol, que son proporcionales. Eso no es una derivada molar parcial. Puedes realizar la derivada. Es más, algunas veces en otro tipo de cálculos vamos a tener que hacer estas derivadas respecto a la fracción mol. Pero lo que calculas no es una propiedad molar parcial. Y es parte de la confusión, porque no revisan a veces detalles importantes en el tema y ven que en algunos ejemplos yo estoy haciendo derivadas de K respecto a X y dicen, no, eso estaba prohibido. Bueno, lo que está prohibido es decir que este resultado es una propiedad molar parcial. Algunos problemas me van a obligar a hacer estas derivadas parciales, pero el resultado tiene otra explicación. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a mi desarrollo del diferencial de K, pues ya puedo este sumatorio escribirlo como un sumatorio de derivadas molares parciales. Y como mi problema de equilibrio, como esto lo voy a utilizar en problemas de equilibrio, y mi problema de equilibrio son problemas a temperatura constante y a presión constante, pues en esos problemas de equilibrio de K es simplemente la sumatoria de las
propiedades molares parciales por su diferencial correspondiente. ¿Sí? Cuando yo cuando yo integro, al integrar me queda una constante de integración. dk es la sumatoria de k por dn, pero k es la sumatoria de k por n, más una constante de integración. No voy a hacer la demostración, pero en una demostración relativamente sencilla que viene en el Koreski, nos damos cuenta que esta constante de integración es 0. Y entonces llegamos a que la propiedad K en un n-equilibrio químico es el sumatorio de Ni por Ki. Es más, ya para terminar la clase de hoy, aunque esto lo voy a repetir la clase de hoy, el problema de hace un momento de sumar, ¿cómo era? 50 mililitros de etanol más 20 mililitros de agua y que no daba 70, sino daba 67, aquí es como se resuelve. Es decir, este 67 es el resultado de sumar algo para el etanol más algo para el agua, quedan 67. Y que no son los volúmenes, que no es el 50 mililitros ni el 20, inventando números, porque no estamos en un problema específico. Supongan que X sea no, tiene que ser para abajo, que X sea 49 y que Y sea 18. 49 más 18 me da el 67. ¿Pero qué es ese 49? Los moles de etanol por el volumen molar parcial del etanol. ¿Y qué es ese 18? Los moles del agua más el volumen molar parcial del agua. 49 más 18, al multiplicar moles por volumen molar parcial, se van moles con moles, da volumen y me da el 67 mililitros. ¿Sí? Entonces ahí está, qué es lo que te da el volumen real. No es la suma de los volúmenes como sustancia pura, es un cálculo que tengo que aprender a hacer de moles por volúmenes molares parciales. ¿Sí? Lo que me va a dar ese 67. Y lo mismo si estuviéramos en un problema con entalpías o en un problema con entropías. Bueno, a la próxima clase incluso voy a reiniciar a partir de esta diapositiva para seguir haciendo énfasis en la nomenclatura de todos estos cálculos, pero aquí le dejamos el día de hoy. ¿Preguntas? Todo esto que estoy platicando, recuerden, es capítulo 6 del Koreski, ¿sí? Y de esto de propiedades molares parciales, que es muy importante. Alguna tarea les voy a dejar la próxima semana. Propiedades molares parciales es un tema que sin duda aparece en los exámenes parciales. Pónganle mucha atención, porque si brincamos sin problemas esta etapa del cálculo de volúmenes molares parciales, va a haber muchas cosas que se nos van a simplificar en los temas posteriores. Bueno, si no hay preguntas, voy a dejar de grabar.